back in ETV. Bienvenidos a un nuevo programa de Balcón ETV Valencia, grabado desde el balcón del Ayuntamiento. Yo soy Cris y hoy con nosotros tenemos a Pastore. Que lo disfrutéis. El amor se va, el amor se va, el amor se va, haciendo grande, haciendo grande. El amor se fue, yo lo vi marchar y corrí tras él como una animal. Y creo que lo rompí, fue de tanto maltratarlo que ya no viene a por mí. Y yo cuento con tu amor para sobrevivir. Si el amor se va, yo me voy detrás. Cuento con tu amor para ir más allá. Creo que lo rompí, fue de tanto malearlo que ya no viene a por mí, y yo cuento con tu amor para sobrevivir. Pastore, muchas gracias y bienvenido a nuestro balcón, acompañado de Manolo Tarancón, bienvenido también. Bueno, estás aquí presentando tu canción El amor se va, sí. Además se va entre paréntesis. Se va entre paréntesis, sí. Y presentando tu primer disco, Reverdecer. Cuéntanos un poco sobre este disco. Bueno, Reverdecer es una colección de canciones de una temática común que yo reuní en una temporada así un poco prolífica. Esa temporada conocí a Manolo personalmente y entendí que estas canciones llevadas a su estudio y a digamos al rollo que iba Manolo iban a funcionar muy bien. Nos pasamos 9 meses grabándolo y lo sacamos a finales de año y estamos muy contentos de la respuesta y del sonido y de todo. ¿Qué tal la experiencia de la grabación con Manolo? Manolo, que te tenemos aquí también. Que hable Manolo, yo muy contento, no sé él. Bueno, yo creo que fue lo bonito de la grabación es que la pudimos hacer en el tiempo, sin ningún tipo de prisa. Y bueno, yo creo que las canciones de Sergio no se llenan mucho con lo que es mi manera de ver la música y lo que para mí son las canciones. Y fue como muy sencillo, ¿no? Porque vestir canciones que a mí me gustaban ya con guitarra y voz de entrada, pues fue la verdad un placer poder hacer el disco y poder terminarlo sin prisa, sin tiempo, sin ningún tipo de presión. Y nada, ahora a ver qué pasa, pero de momento bueno, muy contentos con el resultado y lo importante es que quede contento él, que al fin y al cabo es el autor y es el autor de las letras y de las canciones. Claro, ahora lo que tenéis que hacer es a darle promoción, darle a conocer y empezar pues una gira ya por España, que también me comentabas que teníais prevista. Sí. Y bueno, pues como artista también valenciano me gustaría preguntarte qué opinas del panorama musical, cómo te lo estás viendo para tener todas estas actuaciones. Bien, yo creo que hay mucha efervescencia en Valencia, hay muchos tipos de banda, muchos tipos de estilo. Creo que no hay tantas salas y no hay facilidad para tocar.
pero yo creo que ha pasado siempre, es decir, tenemos que luchar con ello y tratar de hacer lo mejor posible allá donde vamos. Ahora, como dices, tenemos varias salidas, vamos a Madrid, vamos a Salamanca, a León, a Andorra. El año pasado fuimos Manolo y yo a Andorra y nos trataron casi mejor que aquí, ¿no? Bueno, lo importante siempre, perdona que te corte, Sí. es aprovechar también oportunidades como esta y como que sí que eso sí que lo tenemos mucho aquí en el panorama valenciano, muchas iniciativas de tipo totalmente gratuito que al menos damos a conocer a los artistas, Sí, ¿no? sí. Desde luego, nosotros cuando nos llegó la propuesta, yo sí la llamé a Manolo porque nos hacía mucha ilusión y creo que es muy necesario. Además, de cualquier otra manera no hubiéramos subido nosotros aquí. Así Me alegro que, mucho. Gracias, Cris. Desde luego, Gracias a ti. Sergio, me lo tenías que decir, ¿eh? Bueno, estoy muy contenta de teneros, os deseo lo mejor y bueno, es un placer. Yo soy Cris y espero veros en el próximo programa de Balcony TV Valencia. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Back in ETV.